Hola chicos, terminemos entonces con la segunda parte de la integración de procesos metabólicos. Vamos a hablar de la fase postprandial, súper importante, y vamos a empezar a contar un tema muy llamativo y es cuando no solamente usamos la ATP sintasa, que ya la habíamos visto cuando hablábamos de la fosforilación oxidativa específicamente en la cadena de transporte de electrones, sino de otro mecanismo muy único que tenemos, ¿sí? A nivel nosotros también. Ojo, seguimos hablando de mitocondrias, ¿vale? Pero estamos hablando ahora de otras células, mejor dicho, importantes para sostener también, ¿sí? La producción y la generación de energía. Y para esto hablamos entonces de la CK, de la creatina quinasa. Esta proteína, esta enzima como tal, es la que cataliza la formación de algo que nosotros llamamos PCR, que es una fosfocreatina. Y esto lo hacemos porque queremos mover el ATP entre un compartimento celular y otra parte. Para hacer esto entonces tenemos ATP y tenemos creatina, ¿sí? Y estos tipos de reacciones nos permiten entonces que almacenemos ATP. Y almacenamos ATP en forma de fosfocreatina, se llama esta molécula, ¿vale? Como hemos visto, cuando estábamos hablando de splicing, podemos crear diferentes familias de proteínas. En este caso, si tenemos más de una forma del mismo tipo de enzima, con la misma función, pero en diferentes órganos o en diferentes compartimentos, hablamos de isoenzimas. Entonces tenemos para esta, ¿sí? Fosfocreatina, 3 isoenzimas, es decir, 3 formas de la misma proteína, a propósito a nivel citoplasmático. El tipo MM del músculo esquelético, el MB del tejido miocárdico y el BB del tejido nervioso, ¿vale? Y también encontramos, por supuesto, una isoenzima a nivel mitocondrial. Cuando hablamos también de este complejo, ¿sí? Podemos hablar también del término de macrocreatina, y hablar de macrocreatina es referirse a propósito al complejo de la creatina quinasa cuando se une a otro tipo de proteínas que se encuentran a nivel sérico. Entonces, esta creatina fosfoquinasa es muy importante, súper importante, porque es una forma, por así decirlo, del caballo de Troya, de la forma en que la proteína guarda el ATP para poderlo mover de un espacio al otro. Entonces, dentro de este esquema del modelo de compartimentalizado del sistema de la creatina quinasa, pues entonces tenemos que, ¿sí? Si tenemos ATP más la creatina, pues tenemos fosfocreatina, ¿vale? Y la idea, pues por supuesto, es que podamos utilizar eventualmente ese fosfato, y para esto lo que hacemos entonces es que junto con la producción de ATP que viene por oxidorreducción y la exportación al espacio intermembranal, diferentes tipos, como ya lo mostramos ahorita, por ejemplo, de esta enzima, de la isoenzima de la fosfocreatina, nos permiten moverse a cierto tipo de tejidos. Entonces, por ejemplo, en el músculo que veíamos ahorita, podemos generar, ¿sí? Que el ATP me genere un fosfato, ojo, y ese fosfato, ¿sí? Es básicamente captado por la creatina quinasa que se encuentra en el músculo para convertirse en fosfocreatina y sacar del espacio intermembranal hacia el citosol de estas células la fosfocreatina. Y una vez estando allá, ¿sí? Yo pueda, pues básicamente, ojo, por medio de, ¿sí? El mismo tipo de creatina quinasa, pero a nivel de citosol, ojo, básicamente recuperar ese fosfato que tenía, ¿sí? O que llevo por medio de la fosfocreatina, unirlo a ADP citosólico y generar ATP. Es decir, que la idea es que yo tenía desde la matriz mitocondrial ATP y quise llevarlo hasta el citosol de la célula, ¿vale? Ya no usando, ¿sí? Transportadoras o translocasas, que es lo que teníamos en la membrana mitocondrial para exportarlas, sino usando un sistema, por así decirlo, de transformación con esta proteína. Entonces, el cuento es, tengo ATP, muevo mi ATP hacia el espacio intermembrana, utilizo la creatina quinasa para armar fosfocreatina quinasa, exporto mi fosfocreatina quinasa en la misma célula, pero al citosol, y en el citosol, ¿sí?
eh, utilizo ese fosfato, pero ya por medio de la misma creatina quinasa en el citosol, la citosólica, para unírselo o pegárselo a una ADP y armar ATP, ¿vale? Para tener entonces energía disponible para el resto de mis reacciones. Cuando estamos hablando de entonces este metabolismo a nivel postprandial, vemos muchas cosas importantes. Entonces vemos, por ejemplo, que a partir de la glucosa pues podemos obtener lactatos, estamos hablando de glóbulos rojos, y estamos hablando que a nivel de hepatocitos, ¿sí? Obtenemos de la glucosa muy seguramente el ácido graso para poder armar entonces lipoproteínas como estas de baja densidad, y eventualmente, ¿sí? De la molécula del glicerol podemos generar kilomicrones para finalmente pues tener, si tenemos sales biliares disponibles, los ácidos grasos en las reacciones de emulsificación. También del glicerol, ¿sí? De este kilomicrón, a propósito, en la parte postprandial, obtenemos glicerol 3-fosfato para obtener eventualmente también lipoproteínas de baja densidad, ¿sí? Y de los aminoácidos de la dieta, utilizando por ejemplo la creatina quinasa, como lo vimos ahorita, obtenemos ATP en el hepatocito, o podemos llevar esos aminoácidos hacia urea, hacia colesterol. El colesterol, pues ya lo contamos, nos puede servir para generar entonces lipoproteínas de baja densidad, ¿vale? Y algunos remanentes de estas moléculas que nos quedan nos pueden permitir también la construcción de fosfolípidos. En las células grasas, en los adipocitos, la glucosa se me transforma en glicerol 3-fosfato, y el kilomicrón que me estaba llevando esa gran cantidad de triglicéridos, los puedo llevar finalmente ¿sí? A triglicéridos como reserva para poder hacer después lipólisis y obtener energía cuando tengo ácidos grasos, y después hago beta oxidación en la mitocondria. Y en los miocitos, la glucosa la puedo llevar directamente hacia ATP por el sistema de creatina quinasa que vimos ahorita, o reservarlo como fuente de glucógeno, y también eventualmente con algunos aminoácidos pues generar proteínas. Entonces, postprandialmente, el control hormonal cuando aparece la insulina después de hacer nosotros la ingesta nos permite captar la glucosa en el tejido muscular y adiposo, captar aminoácidos, ¿sí? Proteína histidicada a nivel de hígado y tejido muscular, hacer glucogénesis para reservar, pues, por supuesto, este tipo de moléculas, sintetizar triglicéridos, es decir, hacer lipogénesis a nivel del hígado, almacenar triglicéridos a nivel de las células grasas de los adipocitos, ¿sí? Hacer, como les decía ahorita, proteína histidicada a nivel de proteínas en el tejido muscular, aumentar la glucólisis en el hígado, en el tejido muscular y el tejido adiposo, disminuir la lipólisis porque tengo, gracias a Dios, glucosa, entonces no tengo necesidad de quemar grasa, y también disminuir entonces la producción de glucosa, pues porque armar glucosa para el hígado es un delta de G positivo y nos cuesta, ¿vale? Y obviamente pues disminuir también la glucogenólisis porque no tengo necesidad de quemar mis reservas. Entonces, en una gráfica lo vemos donde en el intestino los kilomicrones me están aportando, ¿sí? Por medio de las enzimas, el glicerol, y con el glicerol yo puedo hacer ácidos grasos, triglicéridos y armo lipoproteínas. También, eventualmente con la glucosa de la ingesta puedo entonces generar todo mi camino de la respiración celular. Si hay mucha, puedo reservar en forma de glucógeno. También puedo usarla para hacer coenzima y producir, pues por supuesto, triglicéridos junto con los ácidos grasos. Y también puedo utilizar los aminoácidos para generar acetilcoenzima. Con base también en ese mecanismo del metabolismo postprandial, la glucosa, no ahora en el hígado, sino en el músculo, me sirve para sintetizar glucógeno como reserva, ¿sí? Puedo hacer ciclo de Krebs y hacer, obviamente, energía con poder reductor, con NADH más H+, y también puedo utilizar, por medio de la ingesta de aminoácidos monoméricos, pues estos para hacer proteínas y eventualmente armar, ¿sí? Junto con el potasio, un ambiente, a propósito, muy reducido para que muchos tipos de reacciones catabólicas, ¿sí? Por estos agentes oxidantes que utilizamos con las enzimas puedan actuar en nuestro metabolismo. También tenemos entonces que las enzimas nos permiten, pero ahorita en el tejido graso, obtener pues, ácidos grasos, y tenemos, por ejemplo, tipos de lipoproteínas. Podemos armar las reservas de triglicéridos, pero si tenemos glucosa también de la ingesta, como lo vemos aquí, pues podemos generar acetilcoenzima en grandes cantidades para poder generar eventualmente ácidos grasos si no hay una reserva energética continua.
Del glicerol 6-fosfato podemos también sacar hidroxiacetona fosfato y junto con las moléculas importantes como por ejemplo las isomerasas convertir esto a glicerol 3-fosfato para ahí obtener entonces glicerol y junto con los ácidos grasos volver a armar triglicéridos. Entonces son unos momentos súper importantes a nivel de el metabolismo. Posabsortivamente, ya pasamos esta fase, ¿sí? Tenemos entonces algunos otros componentes importantes. Seguimos obteniendo lactato por glucosa en el hígado y en el hepatocito, ¿sí? Ya empezamos a utilizar las reservas u otro tipo de sustratos, porque necesitamos mantener la glucosa. Entonces, eventualmente, el ácido graso del hepatocito me lleva a generar por creatina quinasa, ATP, o del glicerol, puedo obtener el glicerol 3-fosfato para llegar a glucosa, o puedo hacer por alanina y lactato, entonces glucosa por vía gluconeogénica. Entonces, ya estamos empezando a experimentar la absorción, porque ya no tenemos la glucosa posabsortiva, del que habíamos hablado. Los triglicéridos de nuestras reservas nos pueden llevar a hacer glicerol, ¿sí? Para poder mover los ácidos grasos hacia otras partes importantes y sacar del ácido graso por la creatina quinasa ATP. En los miocitos, ¿sí? El glucógeno reservado me lleva a glucosa 6-fosfato para ver si entonces yo puedo generar por medio de piruvato, lactato y alanina, eventualmente con la creatina quinasa ATP. Entonces tengo un mecanismo también alterno, ¿sí? A el mecanismo de la gluconeogénesis. Y aquí estamos usando otro mecanismo que es la fosfocreatina quinasa. Con los triglicéridos también puedo generar ácidos grasos para hacer ATP y con los ácidos grasos del adipocito también con la creatina quinasa podemos generar ATP. Entonces vemos una forma alterna, ¿sí? A promover primero la gluconeogénesis para hacer glucosa y después con la glucosa hacer la respiración para hacer ATP. O sea, aquí estamos viendo un mecanismo alterno. En las células de nuestro intestino delgado, ¿sí? La proteína del miocito eventualmente me permite la obtención de glutamina y si tengo glutamina, pues también puedo mover la ruta para llegar hasta ATP. ¿Cuáles hormonas entonces a partir de este momento donde está iniciando el ayuno funciona? Entonces el glucagón y la adrenalina empiezan a trabajar, entonces empiezo a quemar grasa, hago lipólisis, empiezo a hacer gluconeogénesis en el hígado porque necesito glucosa, hago glucogenólisis porque empiezo a quemar mis reservas de glucógeno y libero aminoácidos en el tejido muscular porque estoy buscando con los aminoácidos eventualmente llevarlos hasta acetilcoenzimada para llegar hasta ATP, ¿cierto? Liberamos también triglicéridos, ¿sí? Para generar monoacilgliceroles y obtener después ácidos grasos y hacer beta-oxidación. Disminuimos, ¿sí? La glucogénesis porque si no tenemos reservas de glucosa, ¿qué vamos a reservar? Entonces obviamente disminuimos la producción de glucosa en el hígado, ¿sí? Y también bajamos la tasa de consumo de la glucólisis porque no hay glucosa, entonces ¿qué vamos a quemar? Y eso es lo que vemos en este gráfico. Entonces en este gráfico podemos ver que pues empieza a escasearme esta glucosa y entonces yo tengo que de todas formas producir glucosa. Y entonces aquí es cuando empezamos a decir, venga, en el hígado, ¿qué usamos para esto? Entonces para esta vaina pues podemos empezar a quemar, ¿sí? Básicamente nuestras reservas, ¿vale? Y haciendo glucogenólisis por medio de las hormonas como las que mencionamos ahorita, como el glucagón, ¿sí? Y como la epinefrina, como la adrenalina, pues podemos promover entonces el rompimiento de mi glucógeno para hacer glucosa 1-fosfato, después hacer glucosa 6-fosfato y en el hígado usar la fosfatasa para liberar mi glucosa, ¿vale? Si tenemos entonces glucosa, pues de nuevo tenemos toda la respiración celular que ya conocemos, ¿listo? Pero también podemos armarla y para eso entonces usamos lo que en algún momento vimos, ya estamos en la fase inicial del ayuno, ¿no? Que es la gluconeogénesis, entonces podemos usar moléculas como el glicerol, que viene, pues por supuesto, de romper moléculas grasas, podemos usar alanina, que obtenemos de las proteínas, ¿vale? Y podemos usar lactato también, que me viene de ese consumo, ¿sí? Anaeróbico a nivel citosólico, que el músculo en una fase donde muy seguramente ya no tenemos la reserva de glucosa, estamos usando. Porque el músculo a propósito ha quemado el glucógeno haciendo glucogenólisis para hacer glucólisis. Es que no podemos parar nuestra respiración celular. Si la paramos es porque ya estamos avanzando mucho en el sistema de ayuno y entonces pasamos a la fase de inanición, ¿vale? Pero ya vamos para allá. Mientras tanto, estamos
buscando la forma de mantener a la glucosa. Y por eso el piruvato me llevó a producir alanina o me llevó a producir lactato para sostener en el hígado la gluconeogénesis. Ese es un punto importantísimo. No estoy haciendo gluconeogénesis en el músculo, estoy haciendo gluconeogénesis, creación de nueva glucosa en el hígado, ¿vale? Y también, parte súper importante de esta parte es que la glucosa, a propósito, que tengo disponible, ¿sí? Va a tratar, en la medida de lo posible, de sostener las reacciones metabólicas que ya sabemos, ¿vale? Pero, el tejido adiposo como tal, ¿sí? He quemado glicerol, hago lipólisis para obtener entonces glicerol y armar entonces las rutas gluconeogénicas en el hígado, pero los ácidos grasos también me están sosteniendo, ojo, la acetilcoenzima A, ¿vale? ¿Qué está haciendo la célula grasa? Está disminuyendo, pues por supuesto, la glucólisis, porque hay muy poca glucosa y está tratando de aumentar completamente, ¿sí? La quema de triglicéridos. Porque eso es lo que me está llevando efectivamente a que yo tenga energía no solamente para el tejido adiposo, sino para que yo pueda exportar glicerol y mantener en el hígado, en la fase posabsortiva, la producción por gluconeogénesis de glucosa. Bueno, pasemos entonces a la fase de inanición. En la fase de inanición ya tenemos cosas muy parecidas a la fase de posabsorción, pero empezamos a ver cosas también diferentes, algunas diferentes. El control hormonal lo sigue produciendo entonces tanto el glucagón como la epinefrina, porque estamos literalmente quemando las reservas. Y en este caso no solamente estamos quemando las reservas, quemamos tanto las reservas que nos dimos a la tarea de armar, ¿sí?, moléculas como los cuerpos cetónicos. Entonces, en los hepatocitos, en las células del hígado, ¿vale? El glucógeno ya lo hemos agotado para producir glucosa. Entonces empezamos a generar por medio del lactato del miocito, de la alanina del miocito, el musculócido, el glicerol del miocito, todas las vías gluconeogénicas posibles para mantener la glucosa, ¿vale? Los ácidos grasos de las células grasas van a usar la creatina quinasa. Como no tenemos todo el camino de la respiración celular, nos vamos a inventar la forma de mantener el ATP utilizando esas isoenzimas de la fosfocreatina quinasa para sostener de todas formas la producción de ATP. ¿Listo? Y también el ácido graso, ¿sí?, en este caso el adipocito, lo podemos llevar directamente también a la producción de cuerpos cetónicos porque necesitamos hacer después cetólisis en diferentes órganos, sobre todo en los órganos importantes de consumo. Entonces, en el adipocito, ¿sí?, el triglicérido lo llevo yo a catabolismo hacia glicerol y el triglicérido en el adipocito lo llevo hacia ATP a través de la creatina quinasa, ¿vale? En el músculo, en el miocito, la glucosa, pues obviamente ha tratado de generarse, pero pues ya no tenemos glucógeno como tal. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Lo que queremos hacer, pues básicamente es sostener la producción de piruvato, a ver si podemos hacer esta parte de la gluconeogénesis. Y para eso, pues el piruvato entonces empieza a producir lactato y alanina para exportarlos y llevarlos al hígado, porque queremos sostener entonces, ¿sí?, la producción de glucosa hepática para que la pueda por sistema porta repartir al resto de los órganos, ¿vale? También de los cuerpos cetónicos podemos producir ATP, ¿listo? Porque estamos ya sin reserva energética. Está actuando tanto el glucagón como la adrenalina y por lo tanto mantenemos tasas altísimas de quemar grasa, lipólisis, hacemos gluconeogénesis del hígado, ¿sí?, quemamos lo que queda de reserva energética, liberamos aminoácidos como la alanina para sostener entre el músculo y el hígado el producto diferente a la glucosa y hacer la gluconeogénesis, mejor dicho. Liberamos triglicéridos del tejido adiposo, pero complementamos también lo que veíamos en la clase pasada, la cetogénesis, ¿sí?, y eventualmente exportamos esos cuerpos cetónicos, los acetoacetatos, los butilatos, todo este cuento, hacia los tejidos grandes, ¿sí?, de alto consumo, como en el cerebro, para en ellos hacer cetólisis y mantener la producción de acetilcoenzima A y generar NADH y generar poder reductor para la fosforilación oxidativa y sacar ATP. Disminuimos, ¿sí?, la producción de glucógeno, porque pues básicamente no tenemos reservas. De hecho,
no solamente gastamos, sino que nos estamos inventando una forma diferente de obtener energía. Y entonces aquí lo vemos, aquí vemos entonces que a partir del hígado y utilizando acetil-CoA hemos podido crear los cuerpos cetónicos, y con cuerpos cetónicos hacia células, por ejemplo, como el músculo de alta demanda, pues tenemos acetilcoenzima A para mover el ciclo de Krebs. Hemos de todas formas aumentado los niveles de gluconeogénesis, a propósito, utilizando moléculas de glicerol-fosfato a partir de glicerol que viene de la lipólisis en el ácido, en el tejido adiposo, ¿sí? Seguimos ralentizando la glucólisis, no tenemos glucosa, pero entonces sí podemos quemar triglicéridos, ¿vale? Y obtenemos ácidos grasos para sostener la coenzima A. En el músculo se me vuelve una fuente magnífica en la inanición, el músculo. Y entonces en el músculo, ¿sí? Yo puedo obtener piruvato, tenemos lactato por respiración anaeróbica y sostenemos la producción de piruvato a nivel del hígado para sostener y mantener sobre todo la gluconeogénesis, ¿correcto? De las proteínas podemos, bueno, sacar los aminoácidos para llevarlos hacia la adenina. Entonces todo el sistema se me está moviendo de nuevo para que restablezca como sea esos niveles de energía importantes. Y si es posible en los grandes órganos, haga yo cetólisis para obtener acetilcoenzima A y generar NADH. Pero también estoy dándole relación en ese momento de la inanición, ¿sí? A los sustratos diferentes para que el hígado, como sea, arme gluconeogénesis o genere gluconeogénesis y obtengamos glucosa para ahora sí exportarla a los otros órganos. Es decir, los dos mecanismos están funcionando de una manera muy notable. ¿Vale? Ok. Entonces, aquí tenemos un resumen de estas principales hormonas que controlan el metabolismo que es básicamente el sustrato, nuestro combustible a nivel de nosotros, de los mamíferos. Entonces, la insulina, ¿qué tiene? Acciones bioquímicas en nosotros, captación de glucosa en el tejido adiposo, glucólisis, ya lo contamos en el hígado y en el músculo, genera la producción de acetilcoenzima A, aumenta la producción, ¿sí?, de glucógeno, aumenta la producción por acetilcoenzima A de triglicéridos, disminuye, ¿sí?, disminuye la gluconeogénesis en el hígado, baja la producción de lipólisis, no tengo todavía que quemar grasa, ¿sí?, baja la degradación de proteínas y aumenta, ojo, la síntesis de proteínas y también de DNA y de RNA, porque también de alguna forma se nos promueve la ruta de las pentosas fosfatos. Ok, enzimas diana para la captación de glucosa, el GLUT4, importantísimas en todo este complejo, la producción de la PFK1, ¿sí?, la PFK2 y la ¿sí?, fosfatasa, y también obviamente la acción alostérica sobre el completo de la piruvato deshidrogenasa para el sostenimiento de la acetilcoenzima A. Otras enzimas importantes de la insulina con estos sustratos tienen que ver con la glucógeno sintasa, ¿sí? Pues obviamente estamos tratando de no quemar mucha energía, la acetilcoenzima A y la fosfo, ¿sí? Importante esta proteína, que es una ATPase importante, ¿sí? Y también la PFK2. Dentro de las acciones fisiológicas tenemos que controlamos el estado de ingesta porque pues disminuye la concentración de la glucosa en sangre, básicamente gracias a la insulina podemos generar almacenamiento de las moléculas que mencionamos como combustible y esto permite que nuestras células finalmente puedan entrar en estados mitóticos y puedan proliferarse. El glucagón, a propósito, en nosotros, eleva la concentración del AMP cíclico, tanto en tejido del hígado como en tejido adiposo, eleva en el hígado, ¿sí?, el rompimiento del glucógeno, la glucogenólisis, disminuye la síntesis del glucógeno, estoy quemando glucógeno para obtener energía, hidrolizo grasa, hidrolizo de acilgliceroles, ¿sí?, aumento esa hidrólisis para obtener entonces monoacilgliceroles y ácidos grasos como sustrato energético, aumento también lo que ya vimos en las gráficas, la gluconeogénesis. Las enzimas dianas son la glucógeno fosforilasa, la sintasa, las lipasas que son sensibles, por ejemplo, a algunas de las hormonas más importantes, ¿sí?, perelipina, triglicéridos, lipasa, todo este cuento. Y las PFK2, las piruvatoquinasas, las carboxilasas, todas estas son enzimas que son diana directamente de la molécula del glucagón en la regulación.
A diferencia de la insulina, ¿sí? Que me ayuda con el estado de ingesta en el glucagón, hacemos una regulación, pero del estado de ayuno. Por lo tanto, ¿sí? Liberamos glucosa por parte del hígado, aumentamos la concentración de glucosa en sangre, mantenemos los niveles de glicemia y generamos también eventualmente entonces en estado ya de inanición los famosos cuerpos cetónicos como un combustible alternativo a la glucosa cerebral. La última hormona viene siendo entonces la epinefrina, la adrenalina. Y con la adrenalina pues bajamos, ¿sí? La glucólisis en el hígado, aumentamos la cetogénesis en el hígado, elevamos la concentración del AMP cíclico a nivel muscular, ¿sí? Aumentamos la movilización de los triglicéridos del tejido adiposo, elevamos la glucogenólisis, rompemos, disminuimos la síntesis, no vamos a gastar energía guardando energía que no tenemos y pues eventualmente en el músculo, ¿sí? Aumentamos la glucólisis si hemos hecho gluconeogénesis para poder sostener esta parte importante. Enzimas diana de la adrenalina súper importantes, lipasas sensibles a hormonas, la glucógeno fosforilasa, esto lo vimos también en el metabolismo del glucógeno, la glucógeno sintasa, ¿sí? Y la glucógeno fosforilasa que proporciona en últimas entonces la vía de aumento de glucosa. ¿Qué señala la producción de esta hormona a nivel metabólico? Señala un estrés metabólico y entonces tenemos una mayor cantidad de liberación de glucosa por parte del hígado y gracias a estas acciones pues podemos literalmente en las respuestas de huir o de aumentar el metabolismo metabólico por estrés, aumentar la concentración también de glucosa en sangre, ¿vale? Por último, lo que vamos a hablar sobre comportamiento alimentario tiene que ver con hormonas. Entonces vamos a describir algunas hormonas importantes. Dos son clasificaciones, las que promueven las señales de saciedad en el hambre y las que evitan las señales de saciedad en el hambre. Las que las promueves se conocen como orexigénicas y las que detienen las señales a nivel cerebral para que baje la saciedad, ¿sí? Y no comamos más se denominan anorexigénicas, ¿vale? Entonces, dentro de este comportamiento alimentario tenemos estructuras de nosotros anatómicas súper importantes y dentro de las partes del intestino delgado pues vemos la relación que hay entre el estómago, la conexión que se hace directamente hacia el inicio del intestino delgado con el duodeno, seguimos con el yeyuno y terminamos con la última parte que es ileo y ¿sí? Hacemos la prolongación hacia el intestino grueso con el colon, ¿vale? Y con la parte del recto. Y eso es importante porque en algunas partes como el duodeno, en el yeyuno, o eventualmente sí, en algunas partes importantes del colon, se producen estas hormonas que nos ayudan a entender cómo funciona y cómo se regula nuestro apetito. Es importantísimo entender estas relaciones fisiológicas, ¿sí? Que tienen un impacto pues, total en nosotros con base en los procesos bioquímicos, en los procesos metabólicos. Entonces, respecto a la regulación, tenemos dos núcleos importantes, ¿sí? Cuando estamos hablando de nuestro cerebro, ¿vale? Y eso es importante porque en este hipotálamo que conectamos con la pituitaria tenemos grupos importantes de hormonas y de neuronas, en este caso de neuronas anorexigénicas y de neuronas orexigénicas, como lo mencioné. Dentro de estos núcleos, específicamente aquí aparece un núcleo a nivel del hipotálamo que se conoce como núcleo de Arcuato y otro que se conoce como el núcleo paraventricular. Estos núcleos, como se pueden dar cuenta, están conectados directamente, ¿sí? Y de ellos se liberan algunas de las hormonas más importantes que van por vía de una endocrina hacia la glándula hipófisis. ¿Qué hay en estos núcleos? Dentro del núcleo anorexigénico, ¿sí? Encontramos entonces estructuras muy importantes como el POMC, que ayuda a sostener, ojo, las reacciones de la saciedad. Entonces, ahí encontramos, por ejemplo, propiomelacortina, que es una precursora de la hormona de la adrenocorticotropina, específicamente, que tiene una acción directa sobre la glándula suprarrenal para producir glucocorticoides, y también es un centro regulador de beta-endorfinas y beta-lipoproteínas también. Dentro de estos núcleos de las neuronas anorexigénicas que tienen, sí, en los procesos de la saciedad como tal, aparecen también otros centros de regulación como CART, que ayuda a hacer regulación, por ejemplo, por
tipos especiales de moléculas. Ahí caben, por ejemplo, anfetaminas, ¿sí? O estos tipos de fármacos o de drogas que hemos conocido como la cocaína también, que son estimulantes y algunas veces demasiado peligrosos, ¿sí? Porque se utilizan en proporciones diferentes. Pero también ahí encontramos, ¿sí?, la producción específica de péptidos importantes como el péptido Y, que ya lo vamos a ver. Dentro de las hormonas, dentro de las neuronas orexigénicas, tenemos unos centros importantes como el péptido relacionado de agouti y la producción del neuropéptido Y, que aparece acá. ¿Por qué son importantes este tipo de estructuras? Porque el tejido adiposo produciendo leptina, el intestino delgado produciendo este péptido que es el PYY, el páncreas produciendo insulina, el estómago produciendo grelina, se van a comunicar con estos centros, ¿vale? Y la comunicación con estos centros es importante, ¿vale? Porque nos permite entender, ¿sí?, cómo es posible, ojo, que se pueda generar la regulación. Entonces, el estómago está generando grelina y la grelina, a propósito, está actuando directamente sobre un receptor, ¿vale? Que es el receptor de la hormona del crecimiento. Este receptor está generando, a propósito, una señal a nivel orexigénico para que se produzca un aumento, por ejemplo, en el centro de la saciedad, ¿sí? Y nosotros podamos entender qué está ocurriendo con la alimentación. Hormonas tan importantes, por ejemplo, como la leptina producida por el tejido adiposo, tienen dos tipos de sustrato en el cual actuar. Primero, actúan sobre estos centros que ya vimos de las neuronas anorexigénicas, ¿sí?, promoviendo entonces, por así decirlo, a las acciones directamente de bajar la saciedad por el apetito, o también, dependiendo de la señal, actuar sobre neuronas orexigénicas promoviéndola, ¿vale? Está el intestino delgado con la producción de PYY, que vuelve y actúa directamente sobre las hormonas orexigénicas, las neuronas, perdón, orexigénicas, para la generación, ¿sí?, de la disminución de los centros de saciedad. Y bueno, también lo mencionamos, la leptina del tejido adiposo y la insulina, a propósito, que está actuando sobre el receptor de insulina, ¿sí?, en las neuronas anorexigénicas, también haciendo que se disminuya, pues por supuesto, las reacciones fisiológicas de la saciedad. O sea, ya comimos. Entre las dos, las que promueven la detención, por así decirlo, del impulso de saciedad del apetito, y las que lo promueven, ¿sí?, tenemos la regulación hormonal del apetito. De nuevo, PYY, intestino delgado, insulina por páncreas, leptina por tejido adiposo, grelina por estómago. ¿Listo? ¿Y esto por qué es importante? Porque si no tuviéramos señales hormonales, esta respuesta somatosensorial que el cerebro está captando a nivel del hipotálamo no permitiría una adecuada integración del sistema neuroendocrino. Y lo que contamos es que generamos respuestas a nivel del neuroendocrino, como lo contamos al inicio de la clase pasada, ¿vale? ¿Por qué es importante entender cómo funcionan las hormonas que generan la regulación del apetito? Pues porque básicamente las hormonas anorexigénicas, ¿sí?, son de origen gastrointestinal, intervienen en el control de la ingestión de alimentos que pertenecen a ese grupo, ¿vale? Y son moléculas que se consideran moléculas saciantes, es decir, paran, ¿sí?, el consumo de alimentos. Estamos tratando de entender todavía muchas cosas de ellas. Aquí hay un ejemplo clásico que se mencionaba ahorita, que es, ¿sí?, la CCK. CCK es colecistocinina y se produce, como ya lo mostrábamos, en el duodeno y en el yeyuno, en las células de tipo L, ¿sí? También se considera la CCK un neurotransmisor, y algunas partes del cerebro, como el córtex, la amígdala, el hipocampo, el tálamo y el hipotálamo lo pueden producir, ¿sí? Cuando consumimos grasas y proteínas, a propósito, nutrientes específicos en nosotros y absolutamente vitales, se induce la liberación de colecistocinina, ¿sí?, al torrente sanguíneo. Y se conocen algunas formas, unas isoformas de esta molécula, ¿sí?, como la 8, la 33, la 39 y la 58, dependiendo pues del órgano blanco que donde estemos generando la respuesta, ¿sí? ¿Cómo funciona? Este tipo de hormonas está generando un efecto biológico por receptores acoplados a las proteínas C, acuérdense de la subunidad alfa,
Y aquí aparecen esos receptores, que son proteínas transmembranales, el CCK1, el CCK2, ¿vale? Y, bueno, antes le llamaban el A y el B. Eso para contar algo sobre CCK como una hormona norexigénica. También tenemos, ¿sí?, esta otra hormona que es el PYY, del cual también tenemos un derivado importante, que es el neuropéptido. Este PYY fue el péptido tirosina, fue aislado hace mucho tiempo, ¿sí?, en el yeyuno, mostrábamos ahorita, y pertenece a una familia de moléculas que se conocen como polipéptidos pancreáticos, ¿sí? Eso también incluye, como ya les contaba, el famoso neuropéptido Y. La familia ejerce su acción a través de receptores acoplados de nueva proteína C, desde el 1, Y1, Y2, Y4, Y5 y Y6, ¿sí? Y esto genera, esta respuesta metabólica, ¿sí?, genera distribuciones, o sea, se distribuye en formas diferentes, en partes diferentes, ¿sí? Y genera entonces un acople directo a péptido YY, ¿sí?, a péptido pancreático y al neuropéptido Y, dependiendo de donde yo me ubique, obviamente. Se sintetiza esta hormona, de nuevo en las células L, pero ahorita en el tracto, ¿sí?, gastrointestinal, lejos del intestino delgado, específicamente en el colon y en el recto. También se encuentra en el estómago, sí, y algunas partes del sistema nervioso central. Entonces, esto es como un cuadro de resumen para poder ver entonces cómo estamos generando PYY, la famosa CSK, que está actuando como una hormona norexigénica, la grelina que está promoviendo a mis centros de saciedad porque tengo hambre, las señales del sistema nervioso también, que se comunican desde hígado, estómago, ¿sí?, páncreas e intestino, insulina deteniendo entonces, promoviendo neuronas anorexigénicas, leptina también generando señales anorexigénicas y nuestro, pues por supuesto, cerebro respondiendo a estas señales. Por último, les comento, después de haber hecho toda esa integración del metabolismo, algo muy a nivel clínico que tiene que ver ya con trastornos metabólicos y por supuesto, si tenemos alteraciones en estas vías o en las moléculas que regulan estas vías, pues tenemos problemas, ¿vale? Porque en última lo que queremos hacer es obtener energía. Y pues de pronto aquí estamos viendo un ejemplo en particular como en el músculo, ¿sí? Y se producen trastornos metabólicos cuando los genes que codifican a las enzimas que participan en estas reacciones metabólicas tienen problemas. Entonces, un gen mal codificado por algún tipo de error, de mutación, pues genera una enzima no funcional. Y esto es complejo porque eso va a evitar entonces que nosotros tengamos un determinado metabolismo o un metabolismo bien, un metabolismo correcto. Y esto pues en últimas va a actuar o va a tener como consecuencia una anormal, eventualmente, absorción de nutrientes. Entonces se conocen algunos patrones, por así decirlo, donde el defecto genético conllevó, por ejemplo, sí, a la expresión. Y por eso, pues hablamos de diabetes, de dislipidemias, del síndrome metabólico, de hipertiroidismo, el síndrome de Cushing o hipotiroidismo. Y aquí vemos entonces, por ejemplo, trastornos manifestados como la enfermedad de Gaucher, como la fenilcetonuria, donde las enzimas no están produciendo para este aminoácido un producto correcto, intolerancias, por ejemplo, a glucosa, fructosa o acumulaciones de algún tipo de moléculas a nivel de urea, por ejemplo, o envejecimiento de las células. Estos ya son los ejemplos extremos a nivel clínico. Lo importante era que pudiéramos observar y ver cómo se generaba esta integración del metabolismo cuando hablábamos, terminando con esto la clase, de la fase postprandial, la fase de ingesta, la fase postprandial y por último esta fase de inanición y cómo se regulaba a nivel celular las diferentes reacciones. Les agradezco mucho por su atención y pues nos vemos en una próxima oportunidad.